Desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión. Amigos, amigas, soy Silvestre Pacheco León y me da mucho gusto que nos encontremos este día porque quiero compartir con ustedes mi artículo, una crónica que escribí acerca de uno de los paseos de estas vacaciones que se llama Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Entonces, les recuerdo que este mismo artículo podrá leerse en el sur a partir del día lunes. Y bueno, ¿qué les parece que me acompañen a esta lectura? Parque Nacional Lagunas de Zempoala. El tema de conocer el Parque Nacional Lagunas de Zempoala salió de la plática sobre cómo vincular los recursos naturales con el turismo, bajo el principio propagandístico que se escucha en esta temporada de la gran fiesta nacional para entretener a los millones de visitantes extranjeros a nuestro país. Y es que, guardando las diferencias, el atractivo de ese lugar entre el bosque es similar al de Zihuatanejo, que cuenta ahora con un área natural protegida de más de 700 hectáreas que no contemplan un plan para incorporar a la sociedad a su cuidado y conservación y también al aprovechamiento. Si bien Huitzilac y Ocuitlán, los municipios de Morelos y Estado de México, donde se localizan las bellezas naturales de las que les hablo, tienen cercanía con la Ciudad de México para los paseos de fin de semana. En Iztapa y Zihuatanejo hay también un creciente y constante flujo de visitantes de toda la zona del Bajío y de otras ciudades del país y del extranjero que aprovechan las modernas carreteras y las rutas de aviación para llegar a este destino. Y solo falta la iniciativa para promover actividades relacionadas con la naturaleza, de las más diversificadas para ampliar la estadía de esos casi 263,000 turistas que en este periodo vacacional llegaron a Zihuatanejo e Iztapa, según las cuentas que nos da el gobierno estatal, y que dejaron una derrama económica de 2,173 millones de pesos, que aunque no se reflejan claramente en el bolsillo de los habitantes, representa el 74% de la ocupación hotelera, primer lugar en el estado de Guerrero. Así que, preparados para la ocasión, los 7 miembros de mi familia, un sábado de agosto, viajamos apretujados para conocer ese paseo tan famoso bajo la guía de Ana y Alex, expertos en dicho paseo. En efecto, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que en náhuatl significa muchas lagunas, lo visitamos en un día nublado. Viajamos hasta Tres Marías, el pueblo cercano a la Ciudad de México y famoso por sus tortillas de color azul con las que hacen quesadillas de flor de calabaza y queso. En ese lugar tomamos la carretera libre México-Cuernavaca hasta la cabecera municipal de Huitzilac, todavía estado de Morelos. Y 16 kilómetros adelante estuvimos a la entrada del parque, el cual tiene una superficie cercana a las 5,000 hectáreas, concesionadas a los comuneros de Huitzilac y de Ocuitlán, que es el Estado de México, para su aprovechamiento ecoturístico. Su atractivo principal es el bosque de pinos, de oyameles y encinos que crecen en los cerros empinados, donde el frío suele acompañarse de niebla en determinadas temporadas del año y donde las lluvias de tantos años que han pasado formaron un sistema extenso de más de 20 lagunas comunicadas por arroyos superficiales, donde el agua cantarina discurre de manera casi permanente, agua muy fría,
y en su entorno hay una rica diversidad de flora y fauna para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, donde se puede acampar, remar, avistar aves y animales, practicar el senderismo y andar a caballo. También cuenta con servicios de sanitarios y venta de comidas y bebidas. Desde la entrada al paseo nos recibe el reflejo del espejo de agua esplendoroso rodeado de bosque, y a medida que avanzamos por la carretera artesanal que bordea la laguna, vemos la gran explanada con su alfombra verde donde se estacionan las pequeñas lanchas que se alquilan para pasear en Quila, que es el nombre de la laguna mayor, que se conserva casi intacta y que se encuentra precisamente a la entrada de Lagunas de Zempoala. En el trayecto hay un retén de la Guardia Nacional que da cierta confianza a los vacacionistas, y en la entrada del parque está una brigada de empleados federales de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, los cuales nos detienen para encuestarnos, porque quieren saber cuántos somos y de dónde venimos. Por cierto, que al final del paseo, una de mis nietas que nos acompaña hace la observación de que no nos preguntaron si salimos completos, si no falta nadie, lo cual da pie a comentar la caída del caballo que sufrió Atenea cuando el animal tropezó y cayó en medio del arroyo, y salvo el susto y la mojada de la niña, ella lo tomó como parte de la diversión en ese paseo. Todo lo que vivimos ese día nos resultó agradable y divertido. Caminamos entre el bosque a más de 3,000 metros de altura comparado con el lugar de donde procedemos, y no tuvimos problemas de descompensación. Así que disfrutamos al máximo la caminata en ese espacio que es un paraíso de paz, que no en todas partes se puede disfrutar, aunque tampoco está exento de violencia como resulta en el resto del país. 1 hora nos llevó a bordear la laguna, deteniéndonos bajo los árboles de pino más altos que crecieron compitiendo por los rayos del sol, todos enhiestos aun cuando nacieron en la ladera. Cada quien terminó el recorrido con un catálogo de fotos sobre la magnificencia de la laguna y su entorno, con la enorme variedad de dalias que son las que predominan en el lugar, y también una de las flores nacionales. Eso aun cuando no es la época plena de floración, donde el campo realmente se reviste de 1000 colores. Desde la orilla se ven los ejemplares de carpas grises y coloradas que abundan en la laguna, lo cual nos explica la razón del señor que pasa sentado todo el día en pleno rayo del sol, entretenido e inmutable con su caña de pescar. Aquí nos encontramos al pirata, un perro blanco con el ojo derecho cubierto con una gran mancha de color negro, que Paloma lo bautiza con el nombre del pirata, el cual, un poco huraño, nos sigue largo trecho, cuyo comportamiento y escualidez nos hace pensar a todos que sobrevive de lo que le pueden dar los paseantes de fin de semana. Como todo el sistema de lagunas instalado en el eje volcánico que forma parte de la cuenca del río Balsas es extenso y recoge las escurrentías de los cerros, desde hace muchos años ha sido fuente de abasto de agua para las poblaciones aledañas, que la han explotado hasta casi secar las más pequeñas, lo cual constituye un desequilibrio ambiental que no parece estar siendo atendido por ninguna autoridad. Uno de los comuneros que renta caballos nos informa que ahora disputan el agua con un fraccionamiento para ricos que pretende llevarse su agua como negocio particular. Y eso nos recuerda que entre las lagunas cercanas se puede observar durante el paseo un grueso tubo de quizá 10 pulgadas de diámetro que se lleva millones de litros de este líquido para los pueblos y los fraccionamientos vecinos.
Otro atractivo para nosotros fueron los mansos, altos y robustos caballos que uno puede rentar para recorridos debidamente demarcados. Más tarde, como culminación del paseo, jugamos béisbol, ese deporte que puso a la moda Andrés Manuel López Obrador, en la explanada verde, compartiendo el espacio con los jóvenes aficionados a las carreras de caballos que ahí practican ese deporte. Por desgracia o por fortuna, según se vea, siendo fin de semana había pocos visitantes. Conté poco más de un centenar, pero aseguran que los domingos es un paseo muy concurrido por visitantes que vienen de la capital, pero nada que ver, por ejemplo, con el espectáculo que se observa en Tepoztlán, el pueblo mágico de Morelos, donde son miles de paseantes los que saturan ese pueblo, muchos de ellos con la intención de subir hasta la cima del Tepozteco para cargarse de energía, subidos en la gran pirámide dedicada a Xochipilli, su dios que en la época prehispánica tenía ahí su adoratorio. Pero en el caso de Tepoztlán, pues debemos decir que también hay un cierto movimiento de los nativos que acusan a los paseantes de ser responsables de un ambiente de inseguridad y también de escasez de agua y de encarecimiento de la vida. Esta experiencia me recuerda que en Zihuatanejo el presidente López Obrador nos dejó decretada como área natural protegida en el 2023 el Parque Nacional Vicente Guerrero, que tiene poco más de 700 hectáreas y que abarca las zonas ricas de manglares y lagunas desde la Laguna Negra del Negro en Iztapa hasta la Barra de Potosí en el municipio de Petatlán, comprendiendo todo el litoral costero. En esa superficie existen atractivos turísticos tan diversos y en riesgo o explotados clandestinamente que como método de conservación podrían ponerse bajo resguardo como concesión a pescadores, lancheros, guías de turistas y ejidatarios vigilantes encargados de cuidar y prever su conservación, evitando su saqueo de esas riquezas. Pero bueno, son opiniones que surgen al calor de estos paseos de verano. Así que les invito a que conozcan estos lugares que son atractivos y permiten estar en contacto con la naturaleza. Muchas gracias y les recuerdo que me pueden seguir en YouTube, en Instagram y en TikTok. Ponga ustedes @Bahía la Política, todo junto, y ahí nos encontraremos. Muchas gracias. Si la revolución desde tu televisión, si la revolución desde tu televisión.